Bueno, como estamos sobre el horario previsto, vamos comenzando y después, pues si se va incorporando personas, pues ya iniciamos la sesión, ¿no? en el tiempo que tenemos estipulado. En este caso, en esta segunda webinar o este segundo seminario, nos queríamos centrar en otra de las áreas que estábamos trabajando en el proyecto Guiding Schools que presentamos la semana pasada, que está relacionada con la información sobre la carrera, ¿no? Que es otra área muy importante cuando hablamos de la orientación y de la orientación de la carrera en general, ¿no? De disponer de información importante, de interés, ¿no? Que permita a las personas pues, conocer, ¿no? Los contextos en los que está, tanto desde el punto de vista formativo como profesional, ¿no? Entonces, en esta segunda sesión pues, nos centraremos especialmente en esta área de información sobre la carrera. Sí que queríamos, bueno, hacer una pequeña, ¿no? Revisión o análisis o reflexión conjunta, ¿no? Sobre algunos puntos que tienen relación con esta área. Primero, destacar la importancia que tiene disponer de esa información sobre la carrera, que es un aspecto necesario, ¿no? Relevante, pero que a veces no es suficiente, ¿no? Es decir, que en muchos casos la orientación que se realiza, especialmente pues, con estudiantes, ¿no? Con personas que pueden estar pensando en cambiar, ¿no? en una etapa de transición en su trayectoria formativa o profesional, pues se queda, ¿no? Esa ayuda que podemos ofrecerles en el aspecto informativo, ¿no? Cuando es eso importante, pero no es suficiente, ¿no? Entonces analizaremos un poco por qué comentamos esta máxima, ¿no? De su necesidad, pero no es el único aspecto, ¿no? Sobre el que habría que trabajar. También bueno, destacaremos algunos principios básicos a tener en cuenta para, sobre todo, identificar o seleccionar aquella información que puede ser más importante o que podría ser más útil para las personas que queremos orientar. Los enfoques también en que podemos seguir, estableciendo sobre todo dos que pueden ser pues contradictorios, ¿no? Entonces, ver un poco en qué enfoque sería más adecuado, que podríamos seguir. Después también comentar algunas estrategias que podemos utilizar para ofrecer información pues lo más adecuada posible y lo más contextualizada posible a los posibles destinatarios, y el papel también que tienen los estudiantes y las estudiantes cuando trabajan o acceden a esa información sobre la carrera. Y al final pues acabaremos, como hicimos la semana pasada, con algunas preguntas o algunas cuestiones que nos podemos plantear y para que nos sirvan un poco de reflexión. Bien, pues si comenzamos por el primer aspecto, por el primer punto, en el que bueno, pues, indicábamos, ¿no? Que la información sobre la carrera siempre va a ser necesaria, pero no suficiente. Y esto lo basamos un poco en el papel, sobre todo, que pueden tener los centros educativos, en nuestro caso, ya que estamos enfocando este proyecto, ¿no? En los centros educativos, especialmente de secundaria, porque puede ser una fuente importante, ¿no? Para ofrecer información sobre la carrera al alumnado, evidentemente, ¿no? Pero también sabemos que no es la única fuente, ¿no? Es decir, que los estudiantes y las estudiantes tienen acceso a múltiples fuentes, ¿no? Desde pues, la familia, los amigos, el acceso también a contenidos, ¿no? A través de Internet, etcétera. Es decir, que el centro educativo puede ser una fuente relevante, ¿no? Para ofrecer esa información, pero no es la única, ¿no? Y a veces lo que sucede es que precisamente no es tampoco ni siquiera la más influyente, ¿no? Sabemos, pues, por otras investigaciones que se han realizado, que normalmente la influencia más grande a la hora de, sobre todo de elegir, ¿no? o seleccionar o tomar una decisión sobre la carrera formativa o profesional suele ser la familia, ¿no? Sobre todo para alumnado de estas edades, ¿no? de educación secundaria, entre 12 y 16 años, ¿no? Es decir, que la familia es su referencia, ¿no? más influyente. Entonces, el centro educativo tiene importancia, ¿no? Pero vemos eso, que no es la única fuente ni tampoco en muchos casos va a ser la más influyente, ¿no? Porque
están o figuran, ¿no?, otras posibles fuentes de los que los estudiantes pues también recogen, ¿no?, información, ¿no? Y también nos podemos encontrar con una situación en la que la información que se ofrece desde los propios centros educativos ni siquiera es la más fiable, ¿no? O por lo menos puede entrar en contradicción con información que pues otras entidades, otras personas, otros colectivos pueden ofrecer también al alumnado, ¿no? Entonces, claro, si hay una contradicción con la información, el alumno, quizás la alumna se quede con la información pues, que le puede resultar más influyente, ¿no? Y como comentábamos, no siempre es la del centro educativo, ¿no? Y aunque debería serlo, que la información que ofrecen los centros educativos sí deberían ser fiables, a veces pues no lo son tanto, ¿no? Pues que puede estar obsoleta, porque puede ser que incluso no sea accesible, ¿no?, para todo el alumnado, puede ser difícil de interpretar, etcétera, ¿no? Veremos también algunos de los principios que tenemos que tener en cuenta cuando ofrecemos esa información, ¿no? Entonces estaríamos en esa situación en la que vemos la importancia que tiene la información sobre la carrera que ofrecemos al alumnado desde los centros educativos, ¿no? Pero tenemos que entender que no somos los únicos que podemos ofrecer esa información, ni siquiera a veces los más influyentes, y a veces tampoco no se ofrece pues, la información fiable, ¿no? O más fiable que otras posibles fuentes, ¿no? En esta situación, entonces, sí que tenemos que tener en cuenta, además, que, como sabemos, ¿no?, estamos en la sociedad de la información, es decir, todos podemos tener acceso a una gran cantidad de información de muy diferentes contextos, de una forma además muy fácil, ¿no?, muy rápida, muy ágil, y eso conlleva a veces a una situación de sobrecarga de información, ¿no?, o de volcado de información, ¿no? Es decir, que muchos estudiantes se pueden encontrar con que sí que es fácilmente accesible la información que quieren buscar, ¿no?, pero con una gran cantidad de información que no favorece que puedan identificar aquella que les puede resultar más útil, ¿no?, para, pues, por ejemplo, tomar una decisión sobre su trayectoria formativa, ¿no? Entonces, esa situación de sobrecarga de información debemos tenerla en cuenta también desde los centros educativos, ¿no?, porque lo que deberíamos sería intentar, ¿no?, desarrollar competencias en el alumnado cuando ofrecemos información que les permitan, ¿no?, aprender a seleccionar la información que puede ser más útil en función de las necesidades o de los intereses que puede tener ese alumnado, ¿no?, que, como sabemos, pueden ser distintas, ¿no? Entonces tenemos que también adaptar, ¿no?, esa información a esas necesidades o a esos intereses. También competencias para aprender a distinguir fuentes fiables de las que no lo son, ¿no? Esto sucede en cualquier otra materia, ¿no?, o contenido educativo, pero todavía pues, con mayor peso, ¿no?, para el ámbito de la orientación, de que puedan identificar aquellas fuentes de las que se pueden fiar para tomar una decisión o para elegir una formación determinada o un camino, ¿no?, profesional. Y también aprender, que se desarrollen en los alumnos, ¿no?, competencias para aprender a cómo usar esa información para que tenga consecuencias positivas en esa trayectoria formativa o profesional. Es decir, que vean qué valor puede tener esa información, ¿no?, que buscan, que encuentran, etcétera, para que pueda ser positivo utilizarla en su futuro, ¿no?, en la planificación que pueden hacer de su futuro. Aunque, como veremos un poco a continuación, evidentemente, y como también ya comentamos en la primera diapositiva, ¿no?, la información no es suficiente, ¿no?, pero sí que es un elemento muy importante, ¿no? Entonces tenemos que tenerla en cuenta también y que vean pues, cómo se puede utilizar para que tenga esas consecuencias positivas pues, en la toma de decisiones, en la elección de un itinerario formativo o profesional, etcétera, ¿no? Es decir, que la valoren como tal, ¿no? Siguiendo también este primer principio, ¿no?, esta máxima sobre la que estamos comentando, de la necesidad de la información, pero que no es suficiente, sí que también tenemos que ver el peso que tiene la orientación, ¿no? Es decir, con esa sobrecarga de información que está disponible, muchas veces los alumnos lo que se pueden encontrar es abrumados, ¿no? Es decir, sí que encuentran mucha información, pero no saben cómo identificarla primero, ver
qué fuentes son fiables y después cómo interpretar esa información, ¿no? Este aspecto es muy importante. Y ahí es donde tiene un peso, evidentemente, relevante pues los profesionales de la orientación, ¿no? Que son los que podrían asesorar, ayudar al alumnado a gestionar esa información, ¿no? Y eso se podría hacer a través de los programas de educación de la carrera que vimos también en la sesión anterior, ¿no? La importancia que podrían tener estos programas que se desarrollan en el propio centro educativo con las diferentes estrategias, ¿no? De integración curricular que veíamos, pero en las que se podría trabajar, por ejemplo, ¿no? Como un aspecto importante precisamente la gestión de la información sobre la carrera, ¿no? Con la idea de desarrollar en estos alumnos, ¿no? Las capacidades para identificar la información de interés para su trayectoria educativa y profesional, evaluar también esa información, ¿no? Sobre todo distinguiendo esas fuentes fiables o no fiables, y saber también interpretarla, ¿no? Saber trasladarla o transferirla a su contexto, a sus necesidades, y ver qué efectos positivos puede tener o qué consecuencias positivas puede tener esa información para tomar decisiones o para elegir un determinado itinerario formativo o profesional, ¿no? Entonces, estos tres aspectos o estas tres competencias serían las que se tendrían que trabajar precisamente desde la orientación con el alumnado, ¿no? Para facilitarle esa gestión de la información, ¿no? Especialmente cuando hablamos de alumnos que pueden estar desmotivados o que puede ser que no tengan competencias, ¿no? Suficientes para manejar esa gran cantidad de información, el papel, ¿no? del orientador o de la orientadora va a ser mucho más relevante, ¿no? Porque no por ofrecer más información, ¿no? O porque el alumnado pueda acceder a más información de manera autónoma, de manera independiente, va a ser una garantía de que esa toma de decisiones o esa planificación de su carrera pues puede ser más adecuada, ¿no? De que la cantidad, ¿no? O el acceso a mayor información no supone esa garantía, ¿no? De manera automática, ¿no? Sino que ahí tiene que estar el trabajo del orientador o de la orientadora precisamente para asesorar o guiar al alumnado en cómo se identifica esa información, cómo se evalúa y cómo puede interpretarla, ¿no? En función de esas necesidades e intereses que tiene el alumno o la alumna, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante como punto de partida, ¿no? Así que sí que consideramos la información sobre la carrera como un aspecto muy importante, pero que no es suficiente, porque hay que trabajarlo para que precisamente el alumnado se sienta capaz para abordar esa cantidad de información y poder interpretarla de manera adecuada, ¿no? La información sobre la carrera debía de seguir una serie de principios, muchos de ellos, pues, yo creo que todos, ¿no? Son muy razonables, ¿no? Y podríamos estar de acuerdo con todos ellos. Es decir, que debe ser o debe estar actualizada. Evidentemente, si es una información que ofrecemos obsoleta, pues no va a ser útil, ¿no? Que sería el segundo de los principios, es decir, que pueda ser también comprensible tanto para el alumnado como muchas veces también para las familias, que también pues, destacamos el papel que puede tener la familia, que decíamos que era una de las principales influencias, ¿no? A la hora de la elección de un itinerario formativo o profesional para los alumnos. Entonces es importante también que la familia entienda la información, ¿no? que puede manejar sobre la carrera. Tiene que ser oportuna, adecuada, especialmente para el nivel madurativo, la edad que tienen los alumnos. Pues no es lo mismo quizás trabajar, ¿no? Con alumnos pues de 12 años, ¿no? Qué información se le puede dar para esa edad que ya para alumnos quizás de 16 años, ¿no? Es decir, que también tenemos que adecuar esa información, como veremos un poco más adelante, pues también al nivel evolutivo, madurativo del alumnado, ¿no? Tiene que ser de fácil acceso, evidentemente, que permita, ¿no? En cualquier caso y en cualquier situación poder acceder a ella, poder volver a consultarla, ¿no? Manejarla, etcétera, precisa, que tenga la información más completa posible, ¿no? Que sea también específica e imparcial, que no tenga sesgos de algún tipo, ¿no? Para
priorizar a lo mejor una determinada información sobre otra. Sería recomendable también que estuvieran disponibles en varios formatos, ¿no? Para poder acceder a ella, que sea relevante, de interés y contextualizada, ¿no? También lo que veíamos es que esté contextualizada en el ámbito, ¿no? Social o cultural de los alumnos con los que se va a trabajar esa información, ¿no? Estos podrían ser, pues eso, algunos principios básicos, ¿no? Que tendríamos que tener en cuenta para, sobre todo, identificar, ¿no? O buscar la información que como profesionales podríamos utilizar con los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Que pudiera cumplir estos principios, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con la presentación de la información, sí que también se resalta que se tenga en cuenta, ¿no? A la hora de presentarla la experiencia y los conocimientos previos que tienen los destinatarios, los alumnos y las alumnas, porque es mucho más útil la información que los estudiantes pueden conectar con experiencias que tienen, con información que pueden tener de su contexto, con testimonios pues de su familia, de sus amigos, etcétera, ¿no? Puede ser más útil esa información conectada, esa información relacionada con algo que ellos ya conocen o en lo que tuvieron experiencia, que no aquella información que esté descontextualizada, ¿no? Es decir, que esté fragmentada de alguna manera y que se presente de una manera inconexa con las experiencias y los conocimientos que pueden tener los destinatarios, ¿no? De aquí que también es importante lo que les comentaba anteriormente, de adaptarla también al nivel, ¿no? Madurativo que pueden tener los alumnos, ¿no? Y en esa presentación de la información, que no se quede a veces en la presentación general, ¿no? Para todo el grupo con el que normalmente se trabaja, sino que en aquellos casos en los que se precise, pues que se haga también un asesoramiento individualizado, personalizado, ¿no? Que para algunos alumnos o alumnas puede ser preciso, ¿no? Es decir, para que se sientan también asesorados cuando tienen que buscar o manejar esa información, ¿no? O utilizarla, ¿no? Para sus procesos de planificación de la carrera. Todos estos principios podemos también verlos reflejados en una lista de verificación, ¿no? Que tiene una asociación que existe a nivel americano precisamente para valorar, ¿no? Si la información que se ofrece sobre la carrera es la adecuada o no, y que pueden, bueno, consultar en esta página web. Voy a presentarles un momentito porque tengo descargado precisamente la información, ¿no? Esa guía o esa lista de verificación, ¿no? Para que puedan verla. Un momento, vamos a compartirla ahora. Pueden verla, ¿no? Esta sería, ¿no? Ese ejemplo que aunque podríamos, bueno, evidentemente está realizada para el contexto norteamericano, pero que podríamos utilizarla, ¿no? Adaptarla también a nuestro contexto fácilmente, ¿no? Tiene la información con la carrera, con varios aspectos, ¿no? Que se valoran, pues la exactitud, ¿no? La aceptación, si es relevante o si es apropiada, ¿no? Para el desarrollo del alumno, si es específica, si se comprende, etcétera, ¿no? Entonces tiene varios aspectos, ¿no? que se pueden ir valorando para ver si precisamente esa información, ¿no? Que estamos ofreciendo o que se está trabajando con ella podría ser, ¿no? La adecuada o se cumple con esos principios, ¿no? que comentábamos antes, que serían los idóneos para la información con la que trabajemos. Sí, Samuel, ¿tenías la mano levantada? Sí, una cuestión. Hace poco, leyendo un libro sobre orientación para la carrera, he descubierto que en el servicio de orientación
de Gran Bretaña tienen un código ético Sí. que reúne unas características muy parecidas a estas que está mencionando y me ha recordado a eso. Eso, perdón, me llama mucho la atención. Pues seguramente que están relacionados, ¿no? Que pueden estar relacionados. Muchos de los principios éticos, exactamente, no tanto en el código, por ejemplo, de la IOS, ¿no? de la Asociación Internacional de Orientación, o también incluso en otras instituciones o en otras entidades, ¿no? de orientación que trabajan con el código ético, la parte de la información, ¿no? sí que se suele tener bastante bueno, trabajada, ¿no? y se incluye, ¿no? en esos principios éticos. Entonces puede estar seguramente relacionado. Muy bien. Gracias. Seguimos entonces con la presentación. Simplemente es para que tuvieran, bueno, pues la información, ¿no? sobre esa, como esto también lo enviaremos todas las presentaciones con los enlaces, etcétera, para que puedan también conocerlos, ¿no? y trabajarlos, pero bueno, nos parecía interesante que lo vieran. Respecto a los enfoques, sí que podemos ver también esta bueno, disyuntiva entre dos enfoques con los que podemos trabajar, ¿no? con la información sobre la carrera. Uno sería el enfoque constructivista, que sería quizás el más adecuado, precisamente muy relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? de ligar, ¿no? y de conectar la información sobre la carrera que se trabaje con el alumnado con sus experiencias y conocimientos previos, entonces estaríamos dentro de este enfoque constructivista. Y otro sería entender la información sobre la carrera más como un enfoque basado en resultados, ¿no? Es decir, que creamos que ofreciendo ya esa información, ¿no? eso va a tener unos efectos directos en la planificación de la carrera, ¿no? Y no trabajamos o entendemos que no se debería trabajar de esa manera, ¿no? No es un input-output, ¿no? Es decir, no ofrecemos información y eso ya va a tener esas consecuencias, ¿no? positivas en la, gracias Samuel, en la información sobre en la planificación sobre la carrera, ¿no? Entonces, no podemos entender esa relevancia, ¿no? tan automática de la información, aunque veíamos que sí que evidentemente es un elemento muy importante y necesario, ¿no? y a veces es como el primer paso o la primera fase, ¿no? cuando hablamos de la orientación para la carrera, pues tener información, ¿no? y trabajar con esa información, pero como comentábamos, pues no es suficiente, ¿no? En el proceso de planificación de la carrera se tienen en cuenta, ¿no? es un proceso complejo en los que entran en juego, ¿no? diferentes factores y dimensiones, como puede ser el autoconocimiento, el conocimiento también de las oportunidades, la toma de decisiones, la información, etc. Por lo tanto, sí que la información, ¿no? sería uno más, de esas dimensiones una más, pero no la única, ¿no? Y sí que también tenemos que entender que cada uno construye, ¿no? el conocimiento e interpreta la información de manera diferente. Es decir, que aunque todos los alumnos o alumnas de un grupo pues, trabajen con la misma información, se les ofrezca el acceso, ¿no? al mismo tipo de información, etcétera, pues que cada uno lo va a interpretar y lo va a construir a partir precisamente, ¿no? de sus experiencias y conocimientos de una manera distinta, ¿no? Entonces, las consecuencias no van a ser las mismas aunque se trabaje con la misma información en un grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta con este enfoque, sobre todo constructivista, ¿no? de utilizar la información de la carrera de una manera conectada, ¿no? con pues, esas experiencias y conocimientos que puede tener el alumno. Como aspectos ya importantes que a lo mejor nos pueden servir para la práctica, sobre todo, ¿no? de decir, bueno, cómo podríamos tener en cuenta estos principios o estos enfoques, ¿no? Sí que podemos, bueno, pues ofrecer a lo mejor algunas estrategias en la forma, ¿no? en la que tenemos que presentar o que ofrecer esa información, ¿no? Una de ellas es la que comentábamos antes, de intentar adaptar precisamente la información que se ofrece a la etapa de desarrollo en la que están los y las estudiantes, ¿no? Porque si también esa información con la que trabajemos va a ser adecuada, ¿no? y puede conectarse con su nivel de desarrollo y madurez, la encontrarán más relevante y valiosa, ¿no? Entonces, si es una información que quizás sea muy compleja pues para el nivel, ¿no? de esos alumnos, si resulta a lo mejor muy árida, etcétera, pues evidentemente no van a entenderla como que les puede ayudar o les puede orientar, y entonces no la van a valorar como tal, ¿no? Entonces sí que tenemos que intentar
ofrecer la información pues, adecuada a ese nivel, ¿no?, madurativo que pueden tener los alumnos también. También es importante no ofrecerla en un único momento, ¿no? Quizás sí que hacemos actividades, ¿no?, sobre todo pues, hablo posiblemente desde los centros educativos, también nos pasa a nivel de universidad, ¿no?, que ofrecemos la información en un único momento, ¿no? Es decir, hacemos como una gran recopilación pues, de fuentes de información o de documentos ya específicos, etcétera, y la ofrecemos en un único momento y ya está, ¿no? Es decir, no volvemos a ella, ¿no? Y eso tampoco sería adecuado, ¿no? Incluso podría ser contraproducente, es decir, que el alumnado está recibiendo una gran cantidad de información en un momento puntual, ¿no?, que a veces no sabe cómo gestionar o manejar, ¿no?, lo que comentábamos también anteriormente. Entonces sí que sería bueno o adecuado, ¿no?, ir ofreciéndola como en fases o en momentos, con tiempo también para la reflexión, para trabajar sobre ella, para ver cómo se está interpretando, etcétera, es decir, que sea un trabajo precisamente guiado o orientado, ¿no? Y debe estar sincronizada con esa trayectoria de desarrollo que comentábamos antes para apoyar esa reflexión informada, ¿no? Es decir, bueno, cómo puede ayudar, ¿no?, la información que me van ofreciendo para ver pues, posibilidades, oportunidades de formación o de laborales o profesionales, ¿no?, y cómo puedo completar la información que me interesa o cómo puedo profundizar en algún aspecto que puede ser más adecuado para las necesidades que tengo, ¿no? Y que todo eso pues, ayudaría, ¿no?, a los estudiantes a entender cómo pueden gestionar también esa información. Otra posible estrategia es que la información sobre la carrera se ofrezca de manera integrada, ¿no? Es lo que veíamos y no tampoco pues eso, como aislada, ¿no?, de otros conocimientos o de otras experiencias, ¿no? Esto evidentemente se podría lograr si se trabaja con programas, ¿no?, de educación de la carrera, porque pues eso, aquí la gestión de la información sería una fase, una etapa de ese programa, ¿no?, en el que se podría ya ir trabajando desde diferentes materias, ¿no?, del currículo. Entonces se podría ir conectando pues, con otros aprendizajes, con otra información que tuvieran, etcétera, ¿no? Y también es bueno, adecuado, ¿no?, utilizar fuentes que podamos considerar como recomendables, ¿no?, que presentan información relevante y que la conectan de manera que tenga sentido para los estudiantes, ¿no? Es decir, que a veces es mejor hacer primero esa búsqueda, ¿no?, nosotros como orientadores o como orientadoras de la información y de las fuentes, ¿no?, que se puedan utilizar y que se vea que sí que pueden tener esa conexión, ¿no?, con otros aprendizajes o con otros conocimientos o con otras experiencias que permitan a los alumnos pues, comprenderla y darle sentido a esa información, ¿no?, que es lo que nos interesa para que pueda tener consecuencias positivas para su planificación de la carrera, ¿no? En este sentido, también, bueno, como dimensiones, ¿no?, que tendrían que aparecer en esa información sobre la carrera integrada, ¿no?, pues sí que hay algunas pautas, ¿no?, que podemos seguir, pues que tengan descripciones completas de una ocupación, también que tengan tanto la trayectoria educativa y formativa, las posibles vías de acceso, niveles de competencia, duración, coste, las condiciones típicas del trabajo, ¿no?, para el que prepara esa formación. Es importante también tener testimonios reales, ¿no?, de trabajadores o de profesionales, porque sí que se ve también cómo es la práctica o qué destacan, ¿no?, de esa práctica profesional, y eso puede ser muy interesante, ¿no? Aquí un recurso bueno, muy destacado, ¿no?, que Sultana también lo recomienda en su manual, es precisamente un portal web australiano que es Mi Futuro, que es una página muy premiada, además, un portal web muy premiado en el ámbito de la orientación, que tiene bueno, pues millones de visitas, ¿no?, mensuales, porque es un portal precisamente donde aparece esa información integrada, ¿no? Es decir, que podemos verlo también un momento, de todas maneras tienen el enlace también para poder... un momento, a ver si puedo acceder ahora a la página.
esta es la página que les comentaba. Además, tienen información, ¿no?, que puede ser útil tanto para los profesores, los orientadores, para los alumnos y también para las familias, ¿no?, o tutores de esos alumnos, implicando también precisamente a la familia en la identificación o en la búsqueda de información, ¿no?, y también la utilización o cómo se puede, pues, utilizar, ¿no?, interpretar esa información en función de las necesidades sobre los intereses que tenga el alumno o la alumna, ¿no? Entonces, bueno, tienen aquí toda una serie de herramientas, ¿no?, que se pueden utilizar, y es también, bueno, consejos, ¿no?, para la orientación, etcétera. Es decir, es una página, ya les digo, si tienen la oportunidad, si no la conocen, pues sí que sería interesante, ¿no?, que la pudieran consultar, porque, bueno, nos puede dar una idea, a lo mejor, de qué podríamos hacer también en nuestro contexto, ¿no?, y de cómo podríamos trabajar de una manera mucho más integrada todo lo que tiene que ver con la información y con la orientación de la carrera en general, ¿no?, porque no está centrado solo en la información, evidentemente, ¿no?, sino que está centrado en toda la orientación de la carrera, pero bueno, tiene un aspecto muy importante que sería también el de la información, ¿no?, con, pues, esa información muy completa, pues, sobre, por ejemplo, pues eso, más de 350 ocupaciones, ¿no?, el ámbito también empresarial y de trabajo. Esta también colabora, ¿no?, en la página, y entonces, bueno, ofrece también información muy completa, actualizada, etcétera, ¿no? Entonces esto, pues, es de mucha ayuda, ¿no?, para los estudiantes y también para las familias, porque saben que consultando, ¿no?, esa página, pues van a tener una información que está actualizada, que está accesible, ¿no?, y que les pueda ayudar en esa planificación de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, podría servirnos también un poco, pues, eso como de ideal, ¿no?, o de modelo, o de ejemplo que podríamos seguir en nuestro contexto. Y por último, en esta parte de las estrategias, sí, comentar también uno de los principios que indicábamos anteriormente, que era el de la imparcialidad, ¿no?, es decir, que la información debería ser imparcial, es decir, que evidentemente siempre lo tenemos presente, ¿no?, y lo comentaba también antes Samuel, ¿no?, cuando se refirió al código ético, que siempre debemos trabajar y ofrecer entonces también esa información sobre la carrera de una manera profesional, ¿no?, y no dejándonos a lo mejor presionar o no sé, influenciar, ¿no?, por determinados no sé, vías formativas o itinerarios o centros o profesiones, ¿no?, sino que deberíamos de dar, pues, esa información lo más imparcial posible, ¿no? Entonces, esto también tenerlo en cuenta desde el punto de vista de los y las profesionales, ¿no? Y por último, respecto al papel de los estudiantes, ¿no?, es decir, estamos enfocados mucho en cómo tendría que ser, ¿no?, esa información, qué principios debía de cumplir, qué enfoques, qué estrategias podríamos utilizar los profesionales de la orientación, pero también tenemos que destacar precisamente el papel que pueden y que deben tener los y las estudiantes cuando trabajamos esta área de la información sobre la carrera, ¿no? Ellos y ellas deben ser actores activos de la información, que evidentemente lo mismo que veíamos antes cuando hablábamos del enfoque constructivo, ¿no? Si los estudiantes y las estudiantes participan, ¿no?, en la búsqueda activa de la información, esa información puede ser mucho más importante para ellos, ¿no?, porque la buscan en función de sus intereses o de sus necesidades, ¿no? Y entonces les permite también ir construyendo, ¿no?, elaborando de forma autónoma, pues, los itinerarios educativos, formativos o profesionales que más les interesen, ¿no?, y en los que estén más, para los que estén más motivados, ¿no? Entonces eso, pues, es muy positivo a la hora de trabajar con la información, ¿no? A veces esa búsqueda, ¿no?, identificación, interpretación de la información también se puede complementar, ¿no?, con otro tipo de actividades que normalmente se realizan, ¿no?, en el ámbito de la orientación, pues como pueden ser visitas guiadas o prácticas también en instituciones educativas o lugares de trabajo o cursos específicos, de conectar, ¿no?, lo que comentábamos también anteriormente, conectar esa información con otras actividades, ¿no?, de orientación que realizan para que vean, ¿no?, pues cómo les puede ayudar la búsqueda de información a conocer más, ¿no?, sobre, pues, un determinado itinerario formativo
una determinada profesión o un determinado contexto laboral, etcétera, ¿no? Hay que ir ligando también esa búsqueda de la información con otras actividades, ¿no? Que se realicen de orientación, ¿no? Para ese grupo de alumnos y de alumnos, ¿no? Sí que también debemos tener en cuenta la atención a la diversidad, ¿no? Que a veces pues, no está totalmente bueno, considerada o no la tenemos totalmente presente, ¿no? Es importante que la información, ¿no? Con la que se trabaje para planificar las carreras de los alumnos pues tenga en cuenta esos diversos contextos sociales o culturales, ¿no? Con las diferencias, ¿no? Que pueda haber en esos contextos, e intentar también pues, no reproducir o reforzar determinados estereotipos, ¿no? Relacionados con clase social, género, etc., ¿no? Que a veces pues, sí que los tenemos presentes, ¿no? Cuando hacemos las actividades de orientación, pero también tenemos que analizar, ¿no? La información que se ofrece para ver si esa información también cumple con estas cuestiones de atención a la diversidad, ¿no? Que no bueno, utilicemos, ¿no? O no trabajemos con información que puede ser que no cumpla con, con estos principios de atención a la diversidad, ¿no? Para eso también tenemos otra lista de verificación, ¿no? En este caso de la asociación, ¿no? Estadounidense de desarrollo de la carrera, de la NCDA, que tiene precisamente una lista de verificación de las, bueno, no solo de la información, pero también de la información, para ver si cumple, ¿no? con esos principios y esas cuestiones. Voy a ver también aquí descargada para ver si se la puedo compartir para que la conozcan. Demora para descargar. Pues no puedo. No, espero que, como tienen el enlace, que lo puedan consultar, ¿no? En este caso, exactamente, bueno, sería ya con una lista, ¿no? Con una escala de 5 valores numéricos para, sobre todo, comprobar, ¿no? Que la información que se ofrece en un posible programa de educación de la carrera pues cumple con los principios que comentábamos anteriormente, ¿no? Si es clara, si es comprensible, si es accesible, si recoge pues, información lo más completa posible, ¿no? Si está, no sé, incluye aspectos ligados pues con los costes o con las posibles bolsas o programas de estudios, etcétera. Es decir, bueno, es una lista de verificación, ¿no? Con 18 ítems, ¿no? Referidos a la información que se ofrece en los programas de educación en la carrera, ¿no? Con esa escala de 1 a 5 para ver si, bueno, si la información con la que trabajamos pues, cumple, ¿no? Con esos principios o no, ¿no? Entonces también nos puede ayudar a ver si pues, podemos mejorar quizás, ¿no? En lo que sería la información disponible, ¿no? La información con la que trabajamos normalmente, ¿no? Comprobar si tenemos en cuenta esos principios, ¿no? Y otro aspecto importante también a tener en cuenta es especialmente bueno, considerar también no solo la atención a la diversidad que veíamos ahora, sino específicamente aquellos estudiantes que pueden estar en riesgo de abandono, ¿no? Este es un tema pues, importante, ¿no? Sobre todo pues, para nuestro contexto, en las diferentes etapas educativas. Entonces, para estos estudiantes quizás la información, ¿no? Les puede resultar pues, no relevante o no atiende a sus necesidades, etc., ¿no? Entonces, sí que especialmente poder involucrar a estos estudiantes, ¿no? Y cuando se les presente esa información que sí que les resulte de interés, ¿no? Y que atienda las necesidades o las
a las preocupaciones que pueden tener, ¿no? Y que ayude a satisfacer precisamente esas necesidades, ¿no? Como recomendaciones específicas, ¿no?, que podríamos utilizar en este caso, sería que la presentación la información se presentara, ¿no?, de forma accesible y clara, ¿no?, atendiendo a esas necesidades, y a veces incluso tener en cuenta aquellos aspectos que nos pueden parecer formales y que pueden ser aspectos secundarios, ¿no?, pero que en muchos casos para estos estudiantes también pueden ser importantes, ¿no?, como el estilo en que se presenta, el medio, el formato, incluso el lenguaje, ¿no? Entonces, intentar que a través de una presentación, ¿no?, clara, adecuada, con un lenguaje también comprensible, ¿no?, que ayude a estos estudiantes a, bueno, pues a implicarlos en la importancia que puede tener, ¿no?, que tengan acceso a información que les pueda ayudar, ¿no?, pues a planificar también su trayectoria, ¿no?, formativa o su trayectoria profesional, ¿no? Entonces sí que, bueno, una especial consideración, ¿no?, a este colectivo, ¿no?, a estos estudiantes que pueden estar en riesgo de abandono académico, ¿no?, porque, bueno, por la importancia que tiene precisamente que puedan mantenerse, ¿no?, en la formación o en la educación, ¿no? Bien, y como último aspecto, ya que, bueno, pues estas preguntas un poco para la reflexión en función de lo que les comentamos, ¿no?, en esta presentación de esta área de la información sobre la carrera, que es, bueno, pues un poco si quieren comentarnos, ¿no?, si quieren reflexionar, bueno, pues sobre cuáles son las principales fuentes de información que utilizan, ¿no?, cómo se seleccionan, se revisan periódicamente, ¿no?, si se van actualizando o cambiando, ¿no?, por aquellas que pueden, pues, ser ya más, estar más actuales o ser más novedosas, ¿no? ¿Qué impacto cree que puede tener esta información en el alumnado, ¿no? Bueno, cómo repercute, ¿no?, o cómo ven que puede facilitarles o ayudarles, ¿no?, en esa planificación de la carrera, ¿no? El enfoque también que utilizan, que si se adapta la información a grupos específicos o si es una información que se ofrece, ¿no?, pues a todo el grupo en general, sin tener en cuenta a lo mejor pues las diversidades, ¿no?, los intereses o necesidades diferentes, ¿no? También los momentos, ¿no?, en los que se ofrece la información, si es solo un único momento, como comentábamos antes, que no era recomendable o se va, ¿no?, pues estructurando y organizando esa presentación de la información, ¿no?, en diferentes momentos clave y ligándola con otras actividades, ¿no? Y también si hay, pues, una colaboración con personas o entidades, ¿no?, que a veces pueden también facilitar esa búsqueda e identificación de información relevante, ¿no? Y también que la información, por lo tanto, esté actualizada, ¿no? Pues pueden ser pues asociaciones o pueden ser empresas, ¿no?, o colectivos profesionales, etcétera, universidades, ¿no?, o otras entidades formativas, ¿no?, que facilitan, ¿no?, la actualización de esa información. Entonces, no sé si quieren comentar alguna cuestión de estas que les planteamos o bien pues hacer algún comentario o pregunta en general sobre el seminario de hoy, ¿no?, la presentación de hoy. No hay ninguna... Sí, no sé ¿Sí? si se me oye. Sí, soy Ernesto, soy. Hola, Sí, Ernesto. Sí. hola mía. Sí, pues nada, sí, la verdad es que sí, me ha parecido interesante. A veces son cosas que me parecen obvias y dicen, no, pues parece que, pero siempre hay detalles que son significativos. Y luego, un aspecto muy interesante es también el tema de evaluar las acciones que hacemos, porque a veces sí que es verdad que sí que se le suele pasar un cuestionario de satisfacción al alumnado, si les ha gustado o no, pero luego el que el propio profesional pueda autoevaluarse, realmente pueda ver si realmente ha cumplido con ciertos estándares, por lo menos de calidad, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, sí, me parece fundamental. Y a veces en el tema de la información, a veces lo que ocurre es que hay
mucha información en Internet, pero la clave está en seleccionarla y seleccionarla para que sea operativa y atractiva para el alumnado, ¿no? Porque el problema que tenemos ahora es que hay demasiada información y en ese sentido los orientadores y las orientadoras podemos podemos ser ese elemento de filtrado, ¿no? Que ayuda al alumnado. Sí. Y luego otra cosa también muy importante dentro de la orientación es que no puede reducirse a momentos puntuales, ¿no? Que desgraciadamente dentro de los planes de acción tutorial pues a veces se dedica a la orientación profesional pues algunas sesiones del último trimestre, cuando se acerca el final del curso, o a veces nos limitamos a dar información sobre las salidas y más y olvidamos pues que es un proceso que tendría que tener más continuidad, digamos, ¿no? Pero a veces la orientación, como abarca tantos campos, pues a veces cuesta llegar a todos, ¿no? Eso es un poquito, vamos, me ha parecido muy interesante la sesión, sí. Es complicado, efectivamente, ¿no? Es decir, que sí que lo centramos en cuando, bueno, en momentos de transición, ¿no? Que quizás ahí pues sí que es importante, ¿no? Darles información, pero claro, a veces reciben tanta información en un único momento que no es fácil después gestionarla, ¿no? Lo que comentaba Ernesto, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Samuel. No, quería comentar lo mismo que ha dicho Ernesto, que es que desde el punto de vista de la orientación, tanto en primaria como en secundaria, se ha cortado. Se cortó. a veces es inabarcable el botón. Ah, ahora ya te escuchamos de nuevo, sí. Ahora no, otra vez. Disculpa, ¿me escucháis ahora? Ahora sí. ¿Me escucháis ahora? Sí. Segundo, se corta. ¿Me escucháis ahora? Sí. 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 Y bueno, perdón, que lo que quería era reforzar lo que ha dicho Ernesto. No, se corta. Se corta, Samuel, sí. Como secundaria. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Bueno, voy a intentarlo una última vez, si me escucháis. No, lo que quería decir es lo mismo que ha dicho Ernesto, que muchas veces tenemos tanta sobrecarga de funciones asignadas en departamentos de orientación y en primaria, que abarcar adecuadamente la orientación profesional supone un verdadero reto, porque no hay hueco para más entre evaluaciones psicopedagógicas, atención a la convivencia, asentismo, etcétera, etcétera, etcétera. En un modelo anglosajón en Estados Unidos, en Inglaterra, que están muy centrados en la orientación profesional, entiendo que todo esto es muy abarcable, pero desde nuestro punto de vista, por ejemplo, aquí en Andalucía, pues me parece muy, no sé cómo decirlo, muy atrevido. Muy atrevido, no sé si la palabra. Aunque muy interesante. Sí, sabemos que es complicado exactamente, y que los modelos son diferentes también, ¿no? De orientación que tenemos aquí respecto a otros contextos anglosajones, y entonces la forma de organizar también las actividades de orientación, ¿no? Y todos los contenidos es distinta, ¿no? Claro, en este proyecto en el que estamos, como es una visión pues, global, ¿no? La que podemos dar, sí que podemos utilizar a veces como, bueno, ejemplos, ¿no? O buenas prácticas, quizás para ir incorporando, ¿no? Algunos aspectos pues al trabajo, ¿no? diario. Pero evidentemente es cierto que no podríamos abarcar tampoco todos los contenidos, ¿no? Ni todas las áreas en un curso académico y para todo el alumnado, ¿no? Es decir, porque es imposible, ¿no? Pero sí que nos parece importante eso, conocer, ¿no? A veces algunas experiencias y algunas prácticas que nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? Algo y a ir pues, avanzando, ¿no? Quizás dentro de lo que es nuestro modelo. Claro, tenemos un marco que eso evidentemente no lo podemos variar, ¿no? Pero sí que, bueno, pues conocer otras experiencias que se hacen, porque quizás sí nos pueda servir de ejemplo, ¿no? Es un poco también la idea de compartir, ¿no? Estos seminarios, ¿no? Con todos vosotros. Sí, y una cosa que quería comentar, bueno, Sí. no sé si a otra persona, sí que, digamos, en el tema todo el tema de la orientación para la carrera, hay una cosa que estaría, bueno, muchas cosas que habría que hacer, ¿no? Pero entre ellas sería, digamos, incorporar todo lo que son contenidos de orientación para la carrera dentro del marco curricular, por ejemplo, en secundaria, primaria y tal.
Claro, eso supongo que es una labor bastante compleja, pero sí que ayudaría a hacer que la orientación de la carrera no se entendiera, que se entendiera más allá de momentos puntuales, ¿no? Sino Ujú, que no sé quién pudiera hacer esa labor, etcétera. Pues entiendo que pueda ser compleja, pero decir, bueno, pues en las materias de primero de la ESO tal, pues se pueden introducir contenidos de orientación para la carrera en la materia de tal, haciendo esta sesión tal. Claro, eso es un trabajo, yo entiendo que es complicado, pero realmente, hasta donde yo sé, creo que eso no se ha llegado a hacer. No hay, digamos, no hay ningún material en ese sentido. Sí que hay programas de orientación, digamos, hechos a la carta, donde se sirven una serie de materiales, donde, digamos, luego los equipos de orientación pues seleccionan actividades y las incorporan normalmente al plan de acción tutorial, ¿no? ujú. Pero esa labor la verdad es que sería muy interesante y muy positiva para conseguir que la orientación profesional, la orientación para el desarrollo de la carrera no quede al final como un fleco que se hace, digamos, puntualmente, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Sí, esa es una idea exactamente que sí que en otros países ya está trabajada, ¿no? Y sí que van integrándolo. Y aquí, claro, exactamente, es verdad que sí, lo que comentaba también ahora Samuel, ¿no? En el chat de la nueva ley de FP, ¿no? Con ese modelo de orientación, ¿no? Que a lo mejor nos puede ayudar también a trasladarlo después, ¿no? A enfocarlo en otras etapas educativas, ¿no? Que sería importante verlo ya dentro del currículo, ¿no? Entonces, así sí que se podrían trabajar de una manera mucho más continua, ¿no? Todas estos procesos y estas tareas, ¿no? Y estas actividades. Entonces, eso facilitaría mucho el trabajo de los orientadores y también la orientación sería mucho más un proceso, ¿no? A lo largo de toda la educación en este caso, ¿no? Y más allá para los alumnos también, ¿no? Que no la vieran como esas actividades puntuales, ¿no? Entonces, bueno, podremos ir avanzando también, ¿no? Quizás sí, como los procesos de convergencia en Europa, ¿no? A veces cuestan más, pero bueno, en algunos otros temas y ámbitos se fue consiguiendo y quizás en este también pues se van abriendo, ¿no? esas posibilidades de convergencia, ¿no? Y bueno, de eso, de utilizar otras experiencias que está viendo que son muy positivas en el ámbito de la orientación, pues a lo mejor trasladarlas después, adaptarlas y trasladarlas también a nuestros contextos, ¿no? Me parece muy interesante, muy bien. Bueno, pues entonces, no sé si había alguna intervención más. Sí, sí, si me permitís, buenas tardes, Sí, Elena, soy claro, Amparo. claro. Bueno, felicitaros tanto la otra sesión como esta. Además, me gusta muchísimo cómo estáis haciendo las presentaciones. Aparte de eso, ahora has dicho algo muy importante y es que hoy has mostrado pues como distintos instrumentos, estrategias, páginas para poder hacer verificaciones. Entonces, claro, hablando creo que ha sido con Ernesto o con Samuel, comentabas que me ha parecido como que dijeras que advertiros que los contextos son distintos, las situaciones son distintas, ¿no? Entonces ahí es donde yo quería incidir. Creo que es muy importante, ¿no? Porque si pues, la estructura y el sistema educativo son diferentes, el utilizar a veces estos mismos criterios nos puede llevar a confusiones, ¿no? Y a veces intentamos aplicar, yo qué sé, pues en un ámbito que no toca, pues algún instrumento de evaluación que al final lo único que hace es dar un resultado que no es el adecuado, ¿no? Entonces me planteaba si dentro del proyecto estabais también en esa línea, con ese intento de poder hacer estas adaptaciones, ¿no? Que me parece también importante. Sí, dentro de los instrumentos que son propios del proyecto, estos que os presenté ahora, no, claro, no son del proyecto, sino que simplemente son ideas, ¿no? Sí que nos servirían estas listas de verificación porque simplemente son la parte de comprobación, ¿no? De la información que utilizamos, sí que nos servirían porque serían esos principios que comentaba antes, ¿no? De que, bueno, pues si es útil, si es relevante, si es accesible, etcétera. Entonces, en este caso no habría ningún problema. Pero, claro, pero en el propio proyecto sí estamos haciendo ahora un cuestionario, también tipo lista de verificación, para las 6 áreas, ¿no? de orientación de la carrera, que para cada uno de los países socios estamos intentando adaptar, ¿no? Porque sí que queremos recoger información precisamente, y os lo facilitaremos a todos una vez que lo tengamos realizado, para que se pudiera hacer una valoración, ¿no? En cada país
cómo se está desarrollando, cómo se está realizando en la práctica, ¿no? Cada una de esas áreas, ¿no? De orientación de la carrera. Y ahí, claro, sí que veíamos la lista de verificación o el cuestionario original que está en inglés, claro, vemos que tiene exactamente, se refiere a situaciones, ¿no? Y a profesionales que en nuestro caso pues no tenemos, ¿no? Entonces, claro, adaptarlo exactamente. Entonces, no es solo traducirlo para que podamos aplicarlo también a nuestro contexto, sino intentar adaptarlo, ¿no? Para que podamos atender también a nuestra realidad, ¿no? Es decir, que no sea simplemente una traducción, ¿no? Entonces, en ese caso sí que también os lo pasaremos para ver un poco vosotros cómo podréis valorar, ¿no? Y reflexionar un poco sobre esas áreas, ¿no? Y cómo se trabaja desde aquí, qué se hace, qué no se hace, etcétera, ¿no? Entonces sí que eso sí que os facilitaremos una vez que tengamos ya el cuestionario ya adaptado y ya completo. Y luego otra pregunta que también al apuntar lo de la formación profesional, sí. Esta tendencia que parece que igual va a ir a más de, por ejemplo, hoy he leído la noticia de que la Universidad de Málaga va a tener formación profesional dentro de la universidad, a dar cabida a la formación profesional. Como orientadores así en activo, ¿pensáis que esto realmente va en esta línea de favorecer esta información hacia una buena elección de la carrera, o creéis que es un oportunismo político? Si lo habéis pensado en algún momento dentro del proyecto, ¿no? Y como sois de varios países, pues me interesaría. ¿Pero te refieres en este último caso al tema de incluir la FP dentro de la universidad? ¿O? Sí, que van a dar FP dentro de la universidad, ¿no? Entonces, me ha chocado la noticia. No lo conocía, tengo que mirarlo, porque sí que tenemos, hay algunos compañeros de la Universidad de Málaga también, a lo mejor tienen alguna información más. Puedo revisarlo y lo podemos comentar el próximo día. Genial. Claro, y podemos ver a ver exactamente cómo está. Sí que lo que comenta ahora también Samuel en el chat sí es muy interesante, ¿no? Todo el tema este del perfil profesional y de las competencias, de ese marco de competencias común. Sí que también hay bastantes investigaciones y proyectos europeos que están trabajando ahora en esto, ¿no? Precisamente, ahora tenemos también en el mes de mayo, que si les interesa podemos enviar la información, unas jornadas que hacemos en la red RIPO, no sé si la conocen, la red de profesorado interuniversitaria de profesorado de orientación, exactamente, ¿no? Que van a ser en Huelva, ahora en mayo, y que uno de los ámbitos, ¿no? Una de las mesas, va a estar muy centrada en la cuestión de las competencias y del perfil profesional, ¿no? Pues Samuel es de Huelva. Bueno, pues entonces el próximo día también traigo la información porque, están organizándose, ¿no? Están elaborándose las mesas, etcétera, pero creo que podría ser también de interés, ver un poco qué se trabaja desde ahí, ¿no? Porque van a ser tanto profesores de universidad, de muchas universidades españolas, pero también profesionales de la orientación, etcétera. Es decir, que está abierto a todo el ámbito de la orientación, ¿no? Y ese sí que también es un aspecto que se está trabajando mucho, ¿no? El tema de intentar tener un marco común de competencias, de tener un perfil profesional, etcétera, ¿no? Sí que los modelos también son distintos y a nivel europeo pues hay algunas propuestas ya que están bastante elaboradas y que se están poniendo en la práctica en otros contextos, ¿no? Pero aquí también es un poco diferente, ¿no? La situación, etcétera, de los profesionales, entonces tenemos que ver también cómo se podría adaptar, ¿no? Pero es un tema precisamente que en mayo se va a trabajar específicamente, ¿no? Esa cuestión. Entonces sí que podríamos ligarlo también a estas sesiones y darles la información aquí el próximo día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar. Esta semana tendremos otra sesión, precisamente el jueves, porque con esto de que teníamos que organizarlas, ¿no? Un poco
durante los meses de marzo y abril pues nos coinciden así dos un poco juntas, que va a estar más centrada ya en el asesoramiento profesional, ¿no? Entonces nos centraremos en esa área, pero sí que intentaré tener ya también información sobre estas cuestiones que estamos comentando y poder también facilitarla ya el próximo jueves. Mañana seguramente ya enviaremos el enlace para esa sesión, para el jueves 31, y si pueden participar, y si no, eso, al final de todo sí que enviaremos también todas las presentaciones juntas a todos los que están inscritos, o sea que no habrá ningún problema, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por participar, muchas gracias por las aportaciones y nos vemos el próximo jueves ya a las 4:30, eso sí que volvemos al horario que tenemos en las siguientes sesiones. Gracias, buenas tardes.